Vamos a necesitar exactamente 100 gramos. Yo voy a estar utilizando este material que es como un cordoncito, es de 2 milímetros de grosor, pero es bastante durito, ¿ok? Vamos a utilizar gancho de 3.5 milímetros, una tijerita, una cinta métrica y una agujita de lana. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado. Ajustamos a nuestro gancho y vamos a comenzar a tejer cadenitas de esta manera para hacer una base. Así vamos a ir tejiendo las cadenitas hasta alcanzar 36 cadenas. Ok, entonces tenemos 36 cadenitas. Esto mide 20 centímetros y esta es la medida de ancho que va a tener mi bolsito. Si ustedes quieren hacer este bolsito más anchito, pueden agregar cadenitas hasta alcanzar la medida que necesiten, tomando en cuenta que sea múltiplo de 6. Es decir, van a ir agregando cadenitas de 6 en 6 hasta que tengan la medida que necesitan. Ahora, para comenzar con la vuelta número 1, vamos a hacer una cadenita adicional. Esta cadenita no cuenta. Y vamos a tejer un punto medio alto en la última cadena de base, de esta manera, lazada. Vamos al siguiente espacio, a la siguiente cadenita y tejemos de igual manera un punto medio alto en la siguiente cadena igual, y así continuamos haciendo un punto medio alto en cada espacio hasta llegar al final de la cadena. Muy bien, llegamos acá al final de la cadenita. Acá en el último espacio vamos a tejer un segundo punto medio alto y ahora vamos a continuar tejiendo nuestros puntos medios altos, pero por esta parte de la cadenita para formar la base de nuestro bolso. Entonces nos vamos a ubicar en los mismos espacios donde hicimos el punto medio alto hacia acá. Comenzamos acá en el primer espacio disponible, hacemos punto medio alto, en el siguiente de igual manera, en el siguiente igual, y así continuamos hasta llegar al final. Bien, llegamos acá al final, ya tenemos lista la base para nuestro bolso. Entonces acá en el primer punto medio alto vamos a colocar nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Y para iniciar la vuelta número 2 hacemos una cadenita y un punto bajo en ese mismo espacio donde acabamos de cerrar. Vamos a tomar lazada, vamos a saltar 1, 2 y en el espacio número 3 vamos a tejer un total de 5 puntos altos, todos en el mismo espacio, ¿ok? Ya tenemos acá un grupito de 5 puntos altos, todos en el mismo espacio. Vamos entonces a contar 2 espacios más, 1, 2, y en el tercero vamos a hacer un punto bajo. Ok, vean cómo nos va a quedar. Volvemos a saltar 1, 2 y en el tercero repetimos 5 puntos altos en el mismo espacio. Volvemos a contar 1, 2 y en el tercero hacemos punto bajo. Así de sencilla es la secuencia que vamos a continuar trabajando alrededor de toda nuestra base, por acá hasta llegar acá al final. Bien, ya dimos toda la vuelta, vean cómo va quedando. Entonces después del último abanico vamos a saltar los puntos que quedan allí
nos ubicamos en el primer punto bajo que hicimos y cerramos haciendo un punto deslizado. Esta vuelta número 3 la vamos a comenzar de una manera diferente. Vamos a hacer una cadenita, un punto bajo en ese espacio y ahora vamos a tomar este arito que quedó acá, vamos a hacer una lazada, pasamos por ese arito y luego vamos a pasar una última lazada por estos dos aritos disponibles. En ese mismo espacio vamos a tejer dos puntos altos adicionales. Este primer punto que hicimos nos cuenta como el primer punto, entonces vamos a tener un total de 3 puntos altos en este mismo espacio. Ahora vamos a saltar estos puntos que están acá, contamos el punto número 3 del primer abanico, que es el punto central, 1, 2 y 3, y allí vamos a hacer un punto bajo. Para continuar entonces saltamos estos espacios, ubicamos el punto bajo que tenemos más próximo y allí vamos a tejer ahora los 5 puntos altos, todos en el punto bajo de la vuelta anterior. Bien, ya tenemos acá 5 puntos altos. Volvemos a ubicar el punto número 3 del siguiente abanico, 1, 2 y 3, y hacemos allí punto bajo. Ubicamos el siguiente punto bajo y repetimos la secuencia de 5 puntos altos en ese mismo espacio. Entonces acá tengo 4 y 5. Nos ubicamos en el siguiente abanico, 1, 2 y 3, y en el punto número 3 hacemos punto bajo. Miren cómo va ahí quedando nuestro punto abanico. Vamos a continuar repitiendo esta secuencia toda la vuelta hasta el final. Bien, llegamos acá al final, tejimos el punto bajo en el último abanico disponible y la manera de cerrar esta vuelta es la siguiente. Recuerden que hicimos 3 puntitos altos al inicio en el punto bajo de la vuelta anterior. Ahora, para completar los 5 puntos vamos a ubicarnos allí y a tejer 2 puntos altos, que es lo que nos falta, 1 y 2. Ok, ya tenemos ahí el abanico de 5 puntos. Nos vamos a ubicar en el primer punto que hicimos, que sería el tercero de este abanico, este que está acá, y vamos a cerrar haciendo punto deslizado. Para iniciar entonces lo que sería la vuelta 4 vamos a hacer cadenita, punto bajo en ese mismo espacio y vamos a continuar repitiendo la misma secuencia que trabajamos en la vuelta anterior. Donde tenemos punto bajo, vamos a tejer un grupito de 5 puntos altos. Entonces tenemos acá 5 puntos altos, nos ubicamos en el tercer punto de este abanico y hacemos punto bajo. Entonces, siguiendo esta misma secuencia que está súper sencilla y súper fácil, vamos a continuar vuelta tras vuelta, repitiendo siempre lo mismo, tejiendo puntos bajos en el centro de los abanicos y donde tenemos punto bajo hacemos el grupito de 5 puntos altos. Vamos a finalizar las vueltas tal como hicimos ahorita, una vuelta
con los dos puntos altos para completar el abanico, y la siguiente vuelta la vamos a hacer con punto bajo. Así vamos a continuar repitiendo hasta que tengamos una medida de altura de 24 centímetros aproximadamente, o la cantidad de centímetros que ustedes quieran que tenga su bolsito. Bien, ya tenemos acá la medida de altura que les dije, tenemos un total de 24 centímetros. Entonces acá, para finalizar, cerré la última vuelta con un punto deslizado donde corresponde. Vamos a hacer una cadenita, alamos, dejando un trozo de material, cortamos, y ahora vamos a esconder con ayuda de una agujita de lana. Ahora, para tejer el cordón o la bandita de nuestro bolso, vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer 3 cadenitas. Ok, tengo acá mis 3 cadenitas, tomamos una lazada en el ganchillo, nos vamos a ir a la cadenita número 1, una lazada, y la vamos a estirar a la altura de las 2 cadenitas que tenemos acá. Otra lazada en la misma cadenita 1, estiramos, y ahora vamos a tomar una lazada, pasamos por todos los aritos, que deberían ser 5 aritos, ok, y vamos a tejer 3 cadenitas de nuevo, 1, 2, 3. Vamos a repetir este punto, un mini puff, en la primera cadenita que hicimos al terminar este primer punto. Nos colocamos acá entonces y comenzamos. Estiramos 1 y 2, una lazada, pasamos por todos los aritos y comenzamos de nuevo. 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos vamos a la primera cadenita que hicimos acá y volvemos a repetir. 1 y 2, pasamos por todos los aritos y de nuevo comenzamos. 2, 3 cadenitas, una lazada, segunda lazada, pasamos por todos los aritos y repetimos. Así de sencillo vamos a continuar trabajando hasta tener la medida que queremos que tenga la bandita de nuestra cartera. Eso depende si la quieren para usar en el hombro o si la quieren tipo bandolero. Entonces vamos a repetir hasta llegar a esa medida que queremos. Bien, ya tenemos listo acá el cordón, tiene una medida de 70 centímetros. Al final hicimos una cadenita para asegurar y cortamos nuestro material, dejando un trocito suficiente para coser ahora a nuestro bolso. Entonces colocamos una agujita lanera y nos vamos a ubicar en uno de los extremos de nuestro bolso por la parte de adentro. Vamos a colocar acá más o menos a la altura del segundo abanico disponible, y allí entonces vamos a coser muy bien, que nos quede bien cosido para que no se nos vaya a soltar. Y ya cuando tenemos bien apretadita la parte de acá, vamos a hacer un nudito acá. Apretamos bien, escondemos nuestro material y finalizamos cortando.
Entonces ahora vamos a pasar por todo nuestro cordón verificando que esté derecho, no se nos vaya a torcer, y de igual manera vamos a coser en este lado, en el otro extremo de nuestro bolso. Ok, entonces ya tenemos pegada la bandita o el cordón de nuestro bolso. Vamos a necesitar también una cadenita. Vean, está súper sencilla, solo cadenas, que tenga una medida aproximada de 80 centímetros. Vamos a colocar allí una agujita de lana para que sea más fácil pasarlo, y vamos a contar aproximadamente unos 3 abanicos. Por ejemplo, 1, 2, más o menos acá, y en el centro, en uno de estos espacios, ok, en el arito donde se forman los abanicos, vamos a pasar nuestra aguja y sacamos por acá. Ok, vamos a saltar todo este abanico y salimos por acá, para que así nos quede el cordón bien derechito. Entonces saltamos todo este abanico que tenemos acá, ubicamos el otro inicio de este abanico y salimos por el siguiente. De esta manera vamos a ir pasando toda la trencita, toda esta cadenita que hicimos alrededor de todo el bolso, tratando de que nos quede siempre a la misma altura, ¿ok? Bien, entonces ya atravesamos todo el bolsito. La idea es que este cordoncito nos quede para cerrarlo acá arriba, y yo le voy a agregar un detalle que es totalmente opcional. Le voy a colocar acá 2 pepitas de madera. Vean, entonces si ustedes lo quieren hacer, las colocan acá con la misma agujita de lana, y aquí en la puntita de la cadena vamos a hacer un nudo para que no se nos vayan a salir estas pepitas, que nos quede bien apretado. Y por supuesto, antes de cortar tenemos que asegurar, pasando varias veces, que nos quede bien apretadito para que no se nos vayan a salir. Bien amigos, entonces así queda este bolsito súper lindo, súper fácil de hacer. Vean que queda muy bonito este punto. Espero les haya gustado el tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.